Mi hija se le olvidó colgar el teléfono. Escuché cuando dijo, ya es hora de que se vaya a un asilo. Es una carga. No dije nada, pero en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Vendí la casa por $890,000. Ellos regresaron de su viaje de negocios, venían sonriendo, pero les esperaba una sorpresa. Las llaves ya no entraban en la puerta. En la entrada encontraron una nota y, cuando la leyeron, empezaron a gritar. Y fue ahí cuando entendí que no se iban a quedar quietos. Esto apenas era el comienzo. Antes de seguir, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando. Justo estaba raspando el último pedazo de pastel de carne de mi plato cuando sonó el teléfono. Era la receta de Ellen, aunque el mío nunca sabe igual sin su toque. Vi el identificador de llamadas, y sonreí, aunque con un nudo en el pecho. Era Kathleen. Papá, ¿cómo estás? Y dijo con esa voz calientita que siempre me hacía sentir amor, y también mucha soledad. Me acomodé en el sillón viejo de Ellen, ese donde siempre leía en las noches. Ya el cuero está gastado por los años. Tú ya me conoces, hija. Acabo de cenar y estaba por ver las noticias. No le dije que eran sobras de hace 3 días, ni que me quedé viendo la foto de Ellen en la repisa como una hora. ¿Le estás comiendo bien? Y me preguntó. Ya sabes que ahora puedes pedir la comida en línea, ¿verdad? Yo te enseñé la app. Sí, como bien, le contesté bajito. Aunque ayer me llevé un susto, se me olvidó apagar el fuego de la cafetera. Por suerte olía quemado desde la sala. Se hizo un silencio. Me la imaginé frunciendo el ceño, igualito que su mamá. Esa arruguita entre las cejas, igualita. Papá, quizá deberíamos pensar en que alguien te revise más seguido. Jeremy dice que estoy bien, Kathleen. ¿De verdad? ¿Y cómo va tu viaje? Sigues en Phoenix, ¿verdad? Sí, la conferencia acaba mañana. Jeremy ha ido a la mayoría de las juntas. Yo nomás escucho presentaciones eternas sobre tendencias de marketing digital. Se rió, pero se notó fingido. Bueno, papá, tengo que colgar. Jeremy y yo vamos a cenar con unos posibles inversionistas. Claro, mi niña. Te amo. Yo también te amo, papá, cuídate, ¿sí? Me dijo. Escuché un clic, y luego unos ruidos raros, como si el teléfono se hubiera caído. Seguro lo metió en su bolso sin colgar, pensé, mientras intentaba terminar la llamada. Pero entonces... escuché voces. Apagadas, pero claras. Jeremy, ¿ya viste cómo se está poniendo? Y dijo Kathleen. Ya no sonaba dulce ni preocupada. Ayer se le olvidó apagar la estufa. ¿Y si un día quema la casa? Me quedé congelado. El teléfono en la mano, y el pecho, helado. Y ya es hora de que se vaya a un asilo, dijo Jeremy, con voz fría. Se está volviendo una carga, y tú lo sabes. Tu papá fue un buen hombre, pero ya no puede vivir solo. La casa ya vale casi 1 millón, agregó Kathleen, ahora con tono de cuentas, no de hija. Con el mercado en Denver, podríamos sacar como $900,000, tal vez más. Exacto, respondió Jeremy, satisfecho. La vendemos, lo metemos a un lugar decente, no muy caro, y por fin compramos esa casa en Boulder, la que tiene vista a la montaña. Kathleen se rió. De verdad me dio risa, Jeremy. No tienes idea, hoy se alegró solo porque lo llamé. Ni sospecha nada. Entre más esperemos, más confundido va a estar. Hay que actuar ahora, mientras todavía confía en nosotros. El teléfono se me cayó de la mano, que ya sentía dormida, y golpeó el piso de madera. Ese mismo piso que Ellen y yo instalamos hace 23 años. Tabla por tabla, clavo por clavo. Pensando en el futuro de nuestra familia. Me quedé sentado, en el silencio de una casa vacía. Miré la foto de Ellen. Sus ojos me veían. Con una expresión que no pude entender. ¿Era tristeza? ¿Una advertencia? ¿O simplemente esa mirada sabia de quien ya se fue de este mundo? El reloj del pasillo,
El que Ellen me regaló hace 15 años por nuestro aniversario, seguía haciendo tic-tac, en medio de la oscuridad que iba llenando la sala. Afuera, en el jardín que ella sembró y que yo todavía cuido. Los primeros grillos de la primavera empezaban a cantar. Sentí algo frío y pesado dentro de mí. Todo el calor que había sentido al escuchar la voz de mi hija, se fue. Y mis manos, esas que trabajaron toda la vida en construcción, se apretaron solas, hasta cerrarse en puños. Pensaban que yo era una carga. Creían que ya estaba viejo, confundido, indefenso, listo para que me manejaran y luego me echaran a un lado. Ya se estaban gastando mi dinero, ya planeaban su nueva vida, sobre mi tumba. Pero yo no estaba muerto. Y tampoco estaba tan confundido como ellos pensaban. No sé cuánto tiempo me quedé ahí sentado en la oscuridad, viendo el rostro de Ellen en ese portarretratos plateado sobre la mesita del rincón. La casa se sentía distinta, como si hasta las paredes hubieran escuchado la traición de mi hija y estuvieran guardando el aire. Mis piernas temblaban cuando por fin me levanté para prender la lámpara. La luz cálida cayó sobre la sala, esa que Ellen y yo fuimos armando poco a poco. Cada mueble escogido con cuidado, ahorrando, sacrificando. Ahí estaba el sillón burdeos donde Kathleen se acurrucaba para hacer la tarea. Y la mesa de centro que construí en el garaje, lijándola hasta dejarla suavecita, mientras ella jugaba a mis pies. Fui a la cocina y abrí el cajón donde guardo los papeles viejos. Sin pensarlo mucho, mis dedos encontraron la carpeta correcta. 20 años de recibos y cuentas que nunca tiré. Porque Ellen siempre decía, uno nunca sabe cuándo van a hacer falta. Ahí estaban los recibos de la Universidad de Colorado. 48,000 pesos en 4 años. Me acordé de esos turnos dobles, llegando a casa lleno de polvo de cemento, con yeso hasta bajo las uñas. Y Ellen, con su cafecito ya listo. Me masajeaba los hombros mientras yo pagaba las cuentas en esa misma mesa. Roy, te estás matando de tanto trabajar, me dijo una noche, viéndome sacar cuentas para pagar el semestre de primavera de Kathleen. Ella se merece algo mejor de lo que nosotros tuvimos, Ellen. ¿Es lista? Puede lograr lo que sea. Ellen me besó la cabeza. Sí, pero no le des tanto que se le olvide estar agradecida. Debí hacerle caso. Dios, debía haberla escuchado. También encontré los recibos de la boda, 32,000 pesos por un solo día. Yo le había dicho a Kathleen que podíamos pagar unos $5,000, tal vez 8,000 pesos si nos apretábamos. Pero lloró. Lloró de verdad, porque quería la boda de sus sueños. Trabajé 6 meses seguidos los fines de semana, poniendo pisos de madera para un amigo contratista que me pagaba por fuera. Y ese día, en la boda. Papá, eres el mejor papá del mundo, me susurró mientras bailábamos. Con su cabeza en mi hombro, y su vestido de novia crujiendo contra mi traje rentado. Eso nunca se me va a olvidar, pero ella sí lo olvidó. Igual que olvidó quien le firmó como aval para su primer coche cuando su crédito no le alcanzaba. Igual que olvidó quien hizo llamadas por todos lados para ayudarla a conseguir su primer trabajo en marketing, cuando estuvo 8 meses sin trabajo después de graduarse. Encontré los estados de cuenta bancarios de hace 2 años. Justo cuando Jeremy perdió su trabajo como asesor financiero. Nunca explicaron bien por qué lo despidieron. Se vinieron a vivir conmigo por un tiempo, según eso, hasta que Jeremy encontrara algo nuevo. Nunca les cobré renta. Yo pagaba la luz, el agua, el gas. Y compraba comida como si viviéramos 3 adultos, no solo este viudo solitario. Jeremy me daba palmaditas en el hombro y me decía: usted es el hombre más generoso de todo Colorado. Y Kathleen me abrazaba diciendo: papá, te lo vamos a regresar todo cuando estemos bien otra vez. Ya llevaban más de 1 año trabajando. Los dos con buenos sueldos. Ganando más de lo que yo gané en toda mi vida. Pero nunca hablaron de irse a vivir por su cuenta. Y tampoco mencionaron devolverme ni un peso. El mes pasado les pagué una cena de aniversario, 200 pesos en ese restaurante elegante del centro, porque Jeremy dijo que merecían festejar. También pagué la reparación del BMW de Jeremy. 3,000 pesos por la transmisión nueva. Ahí se me fue todo mi fondo de emergencia.
Roy es como un padre para mí, dijo Jeremy en la última carne asada, rodeándome con el brazo frente a sus amigos. Qué suerte tengo de haberme casado con esta familia. Y yo, me sentía orgulloso. De verdad orgulloso. Orgulloso de ser el suegro generoso. El que cuida a su familia sin importar el precio. Subí al cuarto de Ellen, al que era nuestro cuarto. Todo seguía igual desde hacía 2 años. Su joyero estaba sobre la cómoda. Sus lentes de lectura, bien doblados junto a la lámpara. Abrí el último cajón. Ahí guardábamos los papeles importantes. Y ahí estaba, la escritura original de la casa. Roy y Ellen Hayes, comprada en 1999. Sin préstamos, sin deudas, sin pedirle nada a nadie. Y ahora, solo estaba mi nombre, porque Ellen ya no está. Me quedé parado ahí, en el cuarto donde Ellen vivió sus últimos días. Rodeado de todo lo que habíamos construido juntos. Y sentí algo moverse por dentro. El dolor seguía ahí, cortante, como vidrio roto. Pero debajo del dolor, algo más fuerte empezaba a nacer. Querían encerrarme y vender todo por lo que trabajé toda mi vida. Pensaban que ya estaba muy viejo, muy confundido, demasiado agradecido con ellos como para hacer algo al respecto. Volteé a ver la foto de Ellen en la mesita de noche. Recordé su voz de hace tantos años. No le des tanto, Roy, luego se le olvida estar agradecida. Pues sí, Ellen. Nuestra hija claramente ya lo había olvidado. Pero estaba a punto de recordar que su papá no era tan débil como pensaba. Fui a mi oficina y saqué una tarjeta de presentación que tenía guardada desde hace 3 años, ahí en el cajón del escritorio. Todd Fisher, abogado de bienes raíces. Ellen me había insistido en que lo conociéramos cuando le detectaron el cáncer, para dejar todo en orden por si pasaba algo. Creo que ya era hora de hablar con él otra vez. A la mañana siguiente, recorrí la casa como si fuera un desconocido, viéndola con otros ojos. Pero esta vez, no estaba viendo mi hogar. Estaba viendo lo que Kathleen y Jeremy veían. Metros cuadrados, valor de mercado, números. Entré a la cocina y pasé la mano por la encimera de granito que yo mismo instalé. Me tocó hacerlo por las noches, con lámpara de mano, después de mi turno, porque no teníamos dinero para contratar a nadie. Ellen eligió el diseño, un gris moteado con vetas doradas que brillaban con la luz de la mañana. Ahí mismo preparé café para ella todos los días durante 16 años, hasta que el cáncer la dejó sin fuerzas para tomarlo. Me vino a la mente una Navidad, cuando Kathleen tenía 3 años. Dio sus primeros pasos justo aquí, tambaleándose desde el refri hasta los brazos de Ellen. Las dos lloraron de emoción. Ellen la levantó y la hizo girar, mientras yo corría por la cámara. Y nuestra bebé ya camina, Roy, me dijo Ellen con lágrimas en los ojos. En la casa que construimos para ella. La sala. Ahí celebramos 25 Navidades. Todavía me acuerdo de la carita de Kathleen cuando tenía 7 años. Se le iluminaron los ojos al ver la casa de muñecas que le regalamos. Me pasé 3 meses construyéndola en el garaje, en secreto, cuando ya se dormía. Ellen le cosió cortinitas, e hizo muebles en miniatura con cartón y pedacitos de tela. Papá, es igualita a nuestra casa. Y gritó Kathleen, feliz. Y sí, lo era. Era una réplica exacta, hasta con el ventanal de su cuarto. Ese ventanal me costó 6 meses de horas extra. Ellen lo vio en una revista y se enamoró de la idea. Tener un rincón especial donde pudiera leer por las tardes. Tuve que aprender a cortar ángulos que nunca había hecho antes. Medía y volvía a medir tanto, que terminé con dolor de espalda de tanto gatear alrededor del marco. Roy, no podemos darnos este lujo, me dijo preocupada cuando me vio marcando la pared. Y si tú lo quieres, lo vas a tener, le respondí, yo me encargo de que funcione. Subí las escaleras hasta el cuarto de Kathleen. Todavía estaba pintado del mismo amarillo suave que eligió para su cumpleaños número 16. Aún tenía las fotos de sus amigos de la prepa y recuerdos de la universidad colgados por ahí. Ese cuarto fue donde la arrullábamos cuando tenía cólicos de bebé. Donde Ellen y yo nos sentábamos con ella a hacer la tarea de álgebra.
en ese escritorio blanco que le construí justo para que cupiera debajo de la ventana. Pero el cuarto más difícil fue el principal. El lado de la cama de Ellen todavía tenía su vaso de agua sobre el buró. Y su separador de libros seguía marcando la página 247 de una novela que nunca terminaría. Yo mismo construí esos closets a la medida, para que quedaran justito a su altura. Su ropa aún colgaba ahí, con ese olor suavecito a su perfume. En esa habitación habíamos soñado con el futuro. Ahí susurrábamos por las noches sobre lo que queríamos para Kathleen. Y ahí mismo, Ellen murió, agarrando mi mano. Mientras las máquinas del hospital pitaban a nuestro alrededor. Prométeme que no vas a dejar que se aprovechen de ti, me dijo casi al final, en voz bajita. Eres demasiado bueno, Roy, demasiado generoso. Cuídate. Prométemelo. Yo se lo prometí. Pero la verdad, no he cumplido esa promesa, ¿verdad? Fui a mi oficina y saqué la carpeta donde Ellen había guardado las fotos de cuando construimos esta casa. Ahí estaba yo, poniendo los cimientos en la primavera del 99. 25 años más joven y como 23 kilos más fuerte. Ahí estábamos mi equipo y yo levantando la estructura. Y Ellen, con su casco, trayéndonos limonada en los días calurosos. Su pancita apenas se notaba, ya venía Kathleen en camino. Los papeles de esa época contaban la parte de la historia que las fotos no mostraban. Una segunda hipoteca, un préstamo que le pedía a mi hermano. Ellen trabajando medio tiempo en el distrito escolar para ayudar a pagar los materiales. Comimos frijoles con arroz durante meses. Traíamos coches que apenas se mantenían con cinta y oraciones. Pero construimos esta casa con nuestro esfuerzo. Nuestros sacrificios, y el amor que nos teníamos. Por la familia que estábamos formando. Y ahora, mi hija. La misma que dio sus primeros pasos en esta cocina. La niña que jugaba en el jardín que yo arreglé con mis propias manos. Quería venderlo todo. Y desecharme como si fuera un mueble viejo que ya estorba. Tomé la tarjeta de presentación de Todd Fisher. Del cajón de mi escritorio. Los bordes ya estaban gastados de tanto sacarla y guardarla por 3 años. Pero el número seguía siendo visible. Kathleen y Jeremy pensaban que estaban tratando con un viejito confundido. Que con tantita atención estaría feliz. Creían que yo era débil. Que iba a entregar todo mi trabajo sin decir nada. Pero estaban a punto de ver qué tan equivocados estaban. Marqué el número de Todd. Escuché el timbre sonar. Con las manos firmes como piedra. Afuera, la mañana de primavera estaba clara, soleada. De esas que tanto le gustaban a Ellen. El tipo de día que se siente como un nuevo comienzo. La oficina de abogados Fisher and Associates. Estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillo sencillo, sobre la avenida Fax. Nada lujoso. Era el tipo de lugar que ayuda a la gente común con problemas reales. No para impresionar a grandes empresas. Me puse mi mejor traje. El gris oscuro que Ellen me había escogido para su funeral. Y llegué 15 minutos antes. La mano me temblaba un poco cuando firmé en recepción. Todd Fisher era más joven de lo que imaginé. Quizá unos 55 años, con canas en las sienes. Y esa actitud calmada de alguien que ya ha escuchado cientos de pleitos familiares. Su oficina estaba llena de libros de leyes y fotos familiares. Su esposa, 2 hijos adolescentes, un Golden Retriever. Una vida normal, como la que Ellen y yo intentamos construir. Y señor Hayes, me da gusto verlo de nuevo, dijo Todd. Sirvió café de una maquinita que tenía en la esquina. El aroma llenó todo el espacio entre papeles y archiveros. Recuerdo bien a usted y a Ellen de hace unos años. Siento mucho su pérdida. Gracias, le dije, sorprendido de lo firme que sonó mi voz. Necesito hablarle de algo delicado. Sobre mi hija y mi yerno. Todd se sentó tras su escritorio. Con el bolígrafo listo para escuchar, lo escucho, me dijo. Le conté todo, la llamada, la conversación que escuché por accidente. Y los planes que tenían de vender mi casa. Y mandarme a una residencia para ancianos. La cara de Todd no cambió mucho.
Pero sí noté cómo movió la cabeza con desaprobación. Cuando le conté lo emocionados que estaban por usar mi dinero para construir la casa de sus sueños. Una casa de piedra, según ellos. Lamentablemente, señor Hayes, me dijo Todd. Esto pasa más seguido de lo que uno piensa. Dejó el bolígrafo sobre el escritorio. Y se recargó en su silla. Los hijos adultos muchas veces creen que saben qué es lo mejor para sus papás, sobre todo cuando hay propiedades de por medio. Pero no pueden hacer nada, ¿cierto? Le pregunté. O sea, legalmente hablando. Empecemos por lo básico, dijo Todd. La casa está a tu nombre desde que falleció tu esposa, ¿verdad? Sí. Ellen y yo éramos dueños los dos. Pero cuando ella murió, todo pasó a mi nombre. Entonces legalmente, continuó Todd. Ni tu hija ni tu yerno tienen ningún derecho sobre la casa. No pueden venderla, no pueden obligarte a irte. Y no pueden tomar decisiones sobre tus bienes. Sin tu permiso por escrito. Sacó un bloc de notas del cajón. Y comenzó a escribir. La casa es tuya. Punto. Sentí un gran alivio. Pero también algo más fuerte. Más claro. Si yo quisiera venderla, podría hacerlo mañana mismo. Es tu casa, me dijo Todd. Es tu decisión. Levantó la mirada. ¿Puedo preguntarte por qué estás pensando en venderla? Pensé en la risa de Kathleen cuando me llamó una carga. En el tono frío de Jeremy al calcular mi valor. En 25 años de esfuerzo que ellos reducían a una simple transacción de bienes raíces. Creen que estoy viejo, confundido. Creen que pueden manejarme. Como si yo fuera una propiedad. Apreté la taza de café con fuerza. Tal vez ya era hora de mostrarles que mi mente sigue más despierta que nunca. Todd se quedó callado unos segundos, observándome. El mercado inmobiliario en Denver está muy fuerte ahorita, me dijo. Especialmente en tu zona. Las casas se están vendiendo rápido. Algunas en solo días, y muchas veces ofrecen más de lo que vale. Se detuvo un momento. ¿Y si quieres vender antes de que regresen tu hija y tu yerno? ¿En cuánto tiempo podríamos hacerlo? Con el comprador correcto, dijo. Y hay muchos inversionistas buscando casas como la tuya. Podríamos cerrar trato en una semana, tal vez menos. Se inclinó un poco hacia adelante. Pero, señor Hayes, es una decisión importante. Una vez que se venda, no hay marcha atrás. Esa casa la construí yo con mis propias manos, señor Fisher, le dije. Cada tabla, cada clavo, cada detalle lo hice yo. Sé perfectamente lo que estoy haciendo. Pasamos la siguiente hora hablando de los puntos prácticos. El valor aproximado de la casa. Las redes de compradores que pagan en efectivo. Y los papeles legales necesarios. Todd me explicó que, si de verdad quería hacerlo, podía tener todo listo en 24 horas. La consulta cuesta $200, me dijo Todd mientras yo ya me alistaba para irme. Pero si decide seguir con la venta, ese dinero se descuenta de mis honorarios como abogado. Le pagué en efectivo, sintiéndome más despierto que en muchos meses. Mientras caminaba hacia mi camioneta, bajo el sol de primavera. Sentí que mi celular vibraba en el bolsillo. El nombre de Kathleen apareció en la pantalla. Y, por primera vez desde lo que me hicieron, sonreí. El celular sonó 1, 2, 3 veces. Me la imaginé en el vestíbulo de algún hotel en Phoenix. Seguro mirando el reloj. Preguntándose por qué su papá, tan agradecido y viejito, no contestaba su llamada. Pues que se lo preguntara. Que ella y Jeremy siguieran haciendo sus planes. Sobre mi casa, mi vida, mi futuro. Les esperaba una sorpresa que no se la iban a creer. El teléfono seguía sonando mientras yo subía a la camioneta. Con la tarjeta de Todd Fisher bien guardada en la cartera. Y un plan empezando a tomar forma en mi cabeza. Uno que le iba a enseñar a mi hija malagradecida. Con quien estaba tratando. Ya había construido mi vida desde cero una vez.
Claro que podía volver a tumbarla y levantarla de nuevo a mi manera. El celular finalmente dejó de sonar. Pero sabía que iba a volver a marcar. Siempre lo hacía cuando necesitaba algo del viejito. Esta vez, iba a recibir mucho más de lo que esperaba. Cuando llegué a la entrada de la casa, ya no me temblaban las manos. Lo que sentía ahora era confianza. Las palabras de Todd Fisher seguían dando vueltas en mi cabeza. Es tu propiedad. Tu decisión. 25 años de duda se desvanecían. Como la neblina de Denver cuando sale el sol. Estaba abriendo la puerta cuando sonó el celular otra vez. Desde la ventana, lo vi vibrando sobre la barra de la cocina. Donde lo había dejado. El nombre de Kathleen brillaba en la pantalla. Y, otra vez, sonreí. La dejé unos segundos más. Que se volviera loca preguntándose. ¿Por qué su papá no contestaba al instante? Me serví un vaso de agua, respiré hondo. Y contesté cuando sonó por sexta vez. Papá, ahí estás. La voz de Kathleen sonaba fingidamente alegre. Me empezaba a preocupar porque no contestaste antes. Lo siento, hija, le dije con voz calmada y amable. Salí a hacer unos mandados. ¿Y cómo va todo por Phoenix? Ah, ya sabes cómo son estas conferencias de negocios, dijo. Tratando de sonar casual. Pero escucha, tengo una noticia increíble. Hizo una pausa, como queriendo crear suspenso. Jeremy y yo hemos estado planeando algo muy especial para ti. Apreté el teléfono con fuerza. Los nudillos se me pusieron blancos. Queremos invitarte a unas vacaciones, te mereces descansar y relajarte, me dijo, después de todo lo que has pasado desde que murió mamá. Su voz sonaba con esa compasión fingida que ahora ya sabía reconocer como pura manipulación. Encontramos un lugar precioso, continuó. Es como un resort, pero con doctores y enfermeros disponibles, por si llegas a necesitar algo. Un resort con personal médico. Apreté la mandíbula tan fuerte que pensé que me iba a tronar. Qué bien suena, hija. Y le dije, fingiendo entusiasmo. No tenías por qué hacer tanto por mí. Ay, no digas tonterías. Me respondió. Eres familia. Entonces escuché la voz de Jeremy de fondo. Seguro estaban usando el altavoz. Ya hicimos todos los arreglos, dijo él. ¿Y cuándo pensaban mandarme allá? Logré preguntar. Aunque sabía bien que lo que querían era que me fuera antes de regresar. Antes de venir a reclamar lo que ellos ya consideraban su herencia. Pues, dijo Kathleen, regresamos el viernes, así que esperábamos que para entonces ya estuvieras listo. Solo empaca algo de ropa y cosas personales, ya sabes, lo esencial. Lo esencial, pensé. O sea, no los álbumes de fotos que Ellen arregló con tanto cariño. No los muebles que hice con mis propias manos. Solo lo básico, lo que un viejito necesita para que lo lleven a esperar la muerte. Y de hecho, Kathleen, le dije, yo también tengo una sorpresa para ti, cuando regreses. ¿Y en serio, papá? ¿Qué sorpresa? Su voz sonaba emocionada, casi feliz. Seguro pensaba que firmé algo o que ya les facilité todo. Caminé hacia el ventanal que había construido para Ellen. Y miré el jardín que ella plantó con amor. El columpio del porche, donde tantas tardes soñamos juntos. Es algo que he estado planeando desde nuestra última charla, le dije. Y creo que sí te va a sorprender. Ay, papá, eres un amor. Me respondió. Ya hablaremos bien cuando regresemos a casa, ¿sí? Tú solo descansa, nosotros nos vamos a encargar de todo. Un amor, me dijo. Mientras planeaba deshacerse de mí y quedarse con todo. Pero bueno. Está bien, cariño. Te amo. Yo también te amo, papá. Nos vemos el viernes. Se cortó la llamada. Colgué el celular, pero esta vez, con las manos más firmes que en semanas. Fui directo a mi oficina en casa, abrí la laptop. Y en cuanto se prendió la pantalla, vi un mundo de posibilidades que nunca antes me había atrevido a considerar.
Dejé los dedos quietos sobre el teclado unos segundos. Y luego escribí. Agentes inmobiliarios, Denver. La pantalla se llenó de resultados. Como si fueran municiones para una guerra. Que al fin estaba listo para pelear. Siempre he sido muy metódico. 25 años como ingeniero en construcción. Me enseñaron a investigar bien antes de tomar decisiones. Esta noche, esa manera tan meticulosa que siempre he tenido iba a tener otro propósito. Me puse a revisar perfiles de agentes, comparé sus tasas de éxito y los comentarios de sus clientes. Igualito que cuando comparaba proveedores de acero en mis tiempos de ingeniero. Cherry Hills, Highlands Ranch, University Hills. Colonias donde las casas se vendían por el tipo de dinero que Kathleen y Jeremy ya andaban gastando en sus sueños. Un hombre aparecía una y otra vez en los primeros resultados. Brian Connor, 43 años, especializado en ventas rápidas. Según sus datos, en promedio vendía una casa en 18 días desde que la anunciaba hasta que se cerraba el trato. En su foto tenía una sonrisa profesional y unos ojos seguros. El tipo de persona que hace que las cosas pasen y rápido. Los testimonios me dejaron claro que era el indicado. Brian vendió nuestra casa en 6 días. Consiguió comprador de contado en 48 horas. Todo fue fácil, sin problemas. Me quedé viendo su número de teléfono que aparecía en grande justo debajo de su nombre. Este era el momento. Una vez que marcara, ya no habría marcha atrás. Se acabaría el papel del viejito dócil y agradecido que mi hija esperaba que fuera. La foto de Ellen en mi escritorio parecía mirarme. Casi podía oír su voz. Roy, ¿estás seguro de esto? Estaba más seguro que de nada desde el día de su funeral. Marqué el número con la mano firme. Brian Connor, Connor Bienes Raíces, ¿en qué puedo ayudarle? Señor Connor, soy Roy Hayes. Estoy interesado en vender mi casa, y rápido. ¿Qué tan rápido se puede hacer esto? Bueno, señor Hayes, depende de varios factores, pero con el precio adecuado y buena presentación, he cerrado tratos en tan solo 10 días, con compradores en efectivo. ¿10 días? Sentí el corazón golpearme el pecho. ¿Tan rápido? Absolutamente. El mercado en Denver está muy movido ahorita, sobre todo para casas bien cuidadas en buenas zonas. ¿Puede contarme un poco sobre su propiedad? Miré mi cocina, esta vez con ojos de comprador. Es de 2 pisos, unos 3.400 pies cuadrados, construida en el 99, en el área de Cherry Creek. Tiene 3 recámaras, 2 baños y medio. La he cuidado bien. Casi todo el mantenimiento lo he hecho yo con mis propias manos. La voz de Brian se animó. Suena justo como lo que buscan varios de mis clientes. Propietario original, zona establecida y bien cuidada. Eso es oro. ¿Le interesa una valoración de la propiedad? ¿Qué tan rápido puedes venir? Puedo estar ahí hoy mismo, si tiene tiempo. ¿Qué le parece a las 3? Vi el reloj. Apenas pasaba del mediodía. Las 3 me queda perfecto. Déjame darte la dirección, le dije. Después de colgar, me quedé sentado en el silencio repentino de mi cocina. La magnitud de lo que acababa de hacer empezaba a pesarme en el pecho. En solo 3 horas, un desconocido iba a caminar por la casa que Ellen y yo construimos juntos. Poniéndole precio en dinero a cada uno de nuestros recuerdos. Pasé las siguientes 2 horas limpiando. Me salió el viejo hábito obsesivo de cuando Ellen vivía. Cuando siempre quería que la casa estuviera perfecta por si alguien llegaba. Limpié el polvo del ventanal, acomodé los cojines del sillón. Y me aseguré de que todo brillara. Pero esta vez se sintió distinto. No estaba limpiando para recibir visitas. Estaba limpiando para algo más duro. Para algo que se sentía como una ejecución. Justo a las 3 sonó el timbre. Me acomodé la camisa, respiré hondo. Llenándome del olor a lavanda de las bolsitas que Ellen todavía tenía guardadas en el closet de blancos. Caminé hacia la puerta principal. Mi mano temblaba un poco cuando agarré la manija de bronce. Esa que yo mismo instalé hace 15 años.
Detrás de esa puerta me esperaba mi salvación, o mi condena. Giré la manija y abrí la puerta hacia mi futuro. Brian Connor era tal como en su foto. Profesional pero buena onda, como de unos 40 años. Con esa seguridad que solo se gana con los años y los tratos cerrados. Traía una cartera de piel y una tablet. En cuanto entró, se le abrieron los ojos. «¡Wow!», dijo, parándose en la entrada. Su mirada recorrió todo. La moldura del techo que puse a mano. Los pisos de madera que Ellen y yo elegimos juntos. Señor Hayes, esto es justo lo que estaba buscando. Lo vi mientras observaba cada detalle. Cómo entraba la luz de la tarde por el ventanal de Ellen. Cómo fluía todo desde la sala hasta el comedor. Gracias a que tiré una pared de carga y puse una viga. Su manera de agradecer fue genuina, pero profesional. No estaba bromeando con lo bien cuidado que está esto. Sacó su tablet y empezó a tomar fotos. ¿Y estos pisos son originales? Sí, los puse yo mismo en 2001. Ellen quería algo duradero. Así que pusimos roble sólido de 3/4 de pulgada. Sin darme cuenta, ya estaba hablando como antes. Con ese orgullo de mostrar mi trabajo. Aunque todo lo que estaba pasando me doliera por dentro. ¿Y esta cocina? Y dijo Brian, deteniéndose en la encimera de granito y pasando la mano por el borde. Todo hecho a medida. Cada centímetro lo hice yo. Ellen fue la que eligió el diseño. Dijo que esas vetas doradas le recordaban la luz del sol. Mi voz se me quebró tantito. Pasé 3 fines de semana enteros ajustando las medidas para que quedara perfecto. Brian seguía apuntando cosas en su tablet. Tomando fotos de los gabinetes hechos a la medida. Probando llaves y enchufes como alguien que sabe exactamente lo que buscan los compradores. Señor Hayes, tengo que serle honesto. Me dijo. En mis 15 años haciendo esto, pocas veces he visto una casa tan bien cuidada como la suya. Fui ingeniero, le dije. Y siempre creí en hacer bien las cosas desde la primera vez. Se nota, respondió, señalando la sala. ¿Puedo pasar? Asentí con la cabeza y lo seguí. Él miraba todo. El espacio abierto, las repisas empotradas junto a la chimenea. Y como el gusto de Ellen había convertido una simple construcción en un verdadero hogar. Que este ventanal lo hice especialmente para mi esposa, le conté. Quería un rincón para leer. Puedo imaginármela ahí, con sus novelas de misterio, su té de la tarde. Y los lentes bajados sobre la nariz. Brian medía todo, con una emoción que apenas podía ocultar. Señor Hayes, necesito mostrarle algunas ventas similares. Buscó unos anuncios en su tablet. Casas parecidas en esta zona se han vendido entre $850,000 y $920,000. Sentí cómo se me apretaba el pecho. Era mucho más de lo que Kathleen y Jeremy habían dicho en esa conversación tan cruel. Pero por el estado y los detalles únicos de su casa, continuó. Yo le pondría un precio de $890,000. Con ese precio se vendería rápido y además obtendría lo mejor por ella. ¿Tanto? Y dije mientras me dejaba caer en el sillón donde Ellen solía leer. Esa cifra no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Señor Hayes, usted está sentado sobre una mina de oro, me dijo. Casas como esta casi no salen a la venta, y mucho menos en este estado. La voz de Brian tenía esa seguridad de alguien que sabe de lo que habla. De hecho, tengo un grupo de inversión que anda buscando justo este tipo de casa. ¿Qué tipo de grupo? Pregunté. Se enfocan en propiedades de renta, de alta calidad, en colonias bien establecidas. Pagan en efectivo. Sin préstamos, sin condiciones, sin andar pidiendo reparaciones. Pueden cerrar el trato en 10 días hábiles. ¿10 días hábiles? Repetí. Kathleen y Jeremy iban a regresar de Phoenix en 8 días. Esperando encontrar a su papá agradecido y fácil de manipular, listo para que lo metieran a ese resort. ¿Y cuál es el truco? ¿Por qué tan rápido? Brian sonrió. No hay truco. Cuando pagan en efectivo, no hay retrasos de banco, ni tasaciones que puedan echar todo a perder.
Ellos hacen su propia inspección, pero la verdad, su casa está en mejor estado que muchas nuevas. Miré alrededor de la sala. Ahí donde Kathleen dio sus primeros pasos. Donde Ellen y yo celebramos tantas navidades, cumpleaños y domingos tranquilos leyendo el periódico. ¿Y si aceptamos, cuándo tendría que salirme? Pregunté. El contrato normal te da 30 días después del cierre, respondió Brian. Pero si necesitas más tiempo, ellos son flexibles. Lo más importante es que el título esté limpio y que se complete todo el papeleo. Pensé en la voz fingida de Kathleen al teléfono, hablándome con dulzura mientras planeaba cómo quitarme todo. Pensé en lo frío que fue Jeremy, hablándome como si yo ya fuera solo una carga. Y también recordé las palabras de Ellen, que siempre me decía que no fuera tan confiado, tan generoso. Vamos a hacerlo, dije al fin. Por un segundo, la cara profesional de Brian cambió. Se notaba genuinamente emocionado. Excelente decisión, señor Hayes. Déjeme llamarlos de una vez. Lo vi marcar y describir la casa. Como si hubiera encontrado un tesoro escondido. Zona de Cherry Creek, único dueño. Estado impecable, acabados personalizados por todos lados, decía con entusiasmo. Terminó la llamada con una gran sonrisa. Quieren avanzar de inmediato. Mañana en la mañana puedo traerle los contratos preliminares. El sol ya bajaba por el ventanal de Ellen, bañando de luz dorada la sala donde acababa de decidir vender 25 años de mi vida. Pero por primera vez desde esa llamada tan dolorosa, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Control. ¿Le parece bien a las 9 de la mañana? Preguntó Brian. Su pregunta flotó en el aire como si el tiempo se hubiera detenido. Me di cuenta de que estaba esperando una respuesta que podía cambiarlo todo. El viejo reloj del pasillo, el que Ellen me dio por nuestro aniversario número 15. Marcaba con calma. A 9 de la mañana está perfecto, le dije. Después de que Brian se fue, con promesas de contratos y fechas de cierre. Me quedé solo en la casa que pronto sería de alguien más. La luz del atardecer que entraba por las ventanas que tanto cuidó Ellen. Pintaba todo en tonos dorados. Como si fuera una foto de la vida que estaba a punto de dejar. Pero no sentía tristeza. Sentía anticipación. A la mañana siguiente, Brian llegó puntual. Llevaba los contratos, un notario. Y café para todos, esa clase de eficiencia que siempre admiré. Leí cada línea con la misma precisión con la que, años atrás, revisaba planos como ingeniero. Cada detalle, cada palabra. Precio de venta, $890,000. Compra en efectivo. Fecha de cierre, en 10 días hábiles. Firme aquí, por favor, dijo la notaria, una señora amable de mediana edad. Me fue guiando paso a paso. Casi no había imprevistos. Solo faltaba la revisión del título y una inspección final. Y podía quedarme en la casa hasta 30 días después del cierre si lo necesitaba. Así es, dijo Brian. Aunque la mayoría prefiere mudarse antes. Más que nada por tranquilidad. ¿Tranquilidad? Casi me río, la única tranquilidad que iba a sentir. Era al ver las caras de Kathleen y Jeremy. Cuando se enteraran de lo que su carga había hecho. Firmé con mano firme, y así comenzó todo. Los primeros 3 días pasaron entre papeles e inspecciones. La empresa de títulos empezó a revisar registros de hace décadas. Los inversionistas mandaron a su equipo. Gente amable que admiró mi trabajo y no encontró nada de qué quejarse. Tu suegro sí sabía lo que hacía, le dijo uno de ellos al comprador. Asumiendo que yo ya me había ido. Estos pisos, la instalación eléctrica, todo es de primera. Del día 4 al 6, me volví un hombre con un secreto. Con una misión. Busqué departamentos en internet, algo pequeño pero cómodo. Un lugar para empezar de nuevo, con casi $900,000 en el banco. Encontré un lugar en Highlands, una comunidad para adultos mayores. Con campos de golf y centro comunitario. Era justo el tipo de lugar del que Ellen y yo habíamos hablado.
para cuando llegara el retiro. También llamé a bodegas de almacenamiento, pensando qué cosas de Ellen debía guardar y cuáles dejar. Su porcelana, claro que sí. Su joyero, los álbumes de fotos. Lo esencial de una vida juntos. Del día 7 al 9, me sentí extrañamente confiado. Cada mañana me despertaba sabiendo que estaba un paso más cerca de mi libertad. Un paso más cerca de demostrarle a mi hija que su viejo confundido era mucho más listo de lo que creía. La señora Patterson, la vecina de al lado, notó el movimiento y preguntó por los inspectores. ¿Y la gente que parecía del gobierno? Solo están haciendo algunas reparaciones, le dije, sintiendo feo por no decir toda la verdad, pero sabiendo que pronto el chisme correría por todo el vecindario. El día 8, Brian me llamó con la confirmación final. Todo va perfecto para cerrar mañana, señor Hayes. A los compradores les encantó cómo salió la inspección. La transferencia del dinero se hará el mismo día. Tendrá acceso a los fondos de inmediato. Esa noche, hice una sola maleta con ropa y algunas cosas personales. No porque ya me fuera a mudar, sino porque quería estar listo para lo que fuera. Miré una foto de Ellen en la cómoda y le susurré. Espero que entiendas lo que estoy haciendo. La mañana del viernes llegó clara y soleada. De esos días de primavera que Ellen solía llamar lo mejor de Denver. Me vestí con cuidado, con mi mejor traje. No el de los funerales, sino el azul marino que Ellen me compró cuando Kathleen se graduó de la universidad. La oficina de la compañía de títulos era pura eficiencia. Todo fue rápido y profesional, con muchas felicitaciones. Los compradores no vinieron, pero sí su abogada. Una mujer lista que revisó cada papel con detalle. Brian se encargó de todo como un director de orquesta. Señor Hayes, por favor firme aquí y acá. Y ponga sus iniciales en este otro lugar. Cada firma era como romper una cadena. La del traspaso de la propiedad. La del cierre final. El momento en que aceptaba que 1247 Maple Street ya no era mía. Y esta es su confirmación de la transferencia bancaria. Se han depositado 890,000 pesos dólares, ya con costos descontados. En su cuenta. Me quedé viendo los números en el papel. Más dinero del que había visto en toda mi vida, era más dinero del que Kathleen y Jeremy jamás imaginaron que su carga pudiera conseguir. Nos dimos la mano y todos quedamos contentos con lo fácil que salió la venta. Brian me acompañó hasta mi camioneta y me dijo que estaría disponible si algún día necesitaba volver a hacer un trato. Tomó la decisión correcta, señor Hayes. A veces un nuevo comienzo es justo lo que necesitamos. Manejé de regreso a casa, cruzando calles y colonias que conocía desde hace 25 años. Pasé frente a la primaria donde Kathleen aprendió a leer. Y por el parque donde Ellen y yo caminábamos todos los domingos por la mañana. Pero en lugar de sentir nostalgia, sentí libertad. Me estacioné frente a mi casa y me quedé sentado en la camioneta, viendo ese lugar que ya no era mío. Las llaves de la puerta pesaban en mi mano. Pero mañana se las daría a los nuevos dueños, y dejaría atrás este capítulo de mi vida. Kathleen y Jeremy regresarían de Phoenix en 3 días. Vendrían pensando que iban a encontrar a su papá, dócil y agradecido. Listo para que lo mandaran a vivir a su resort para viejitos. Pero lo que iban a encontrar era una casa vacía y una lección que no se les iba a olvidar nunca. Salí de la camioneta, caminé hacia la puerta y saqué mi celular para hacer la siguiente llamada. Todo el plan estaba saliendo mejor de lo que yo jamás creí posible. El motor del carro hacía ruiditos mientras se enfriaba en la entrada. Pero no podía obligarme a apagarlo. Me quedé viendo la casa que construí con mis propias manos. La casa que ahora era de unos extraños. La casa donde Kathleen y Jeremy pensaban que su papá obediente los iba a estar esperando. Las llaves en mi mano se sentían como si pesaran 1 tonelada. Aunque ya no era el dueño, todavía tenía acceso por 30 días. Tiempo suficiente para terminar lo que empecé. Manejé hasta el Starbucks de la avenida Fax y me estacioné. Tenía las manos firmes cuando marqué a un cerrajero que atendiera urgencias 24/7.
La tarifa de emergencia costaba $200 más. Pero el dinero ya no era un problema. Cerrajería de emergencia AAA, habla Eddie. Y necesito que cambien todas las cerraduras de mi casa. Hoy. Es urgente. ¿Para cuándo lo necesita, señor? Lo antes posible. Puedo pagar en efectivo. Puedo estar ahí en 2 horas. Le paso la dirección. Regresé a la casa y esperé a Eddie en la camioneta. Vi a la señora Patterson, mi vecina, regando su jardín. Me saludó y yo le devolví el saludo. Con un nudo en el pecho por estar mintiéndoles a los que sí se preocupaban por mí. Eddie llegó en una camioneta llena de herramientas. Era un hombre como de 50 años, con cara de haber visto todo tipo de emergencias en Denver. ¿Problemas de seguridad, señor? Me preguntó mirando la puerta. A nueva situación de dueño. Más vale prevenir que lamentar. Él asintió, como si ya hubiera escuchado eso muchas veces, y se puso a trabajar. Lo vi quitar las cerraduras que yo mismo había puesto hace 15 años. Ellen había escogido esos cerrajes de latón porque combinaban con nuestro llamador de puerta. Son buenas cerraduras, comentó Eddie mientras trabajaba. Alguien sabía lo que hacía cuando las puso. Ese fui yo. Me gusta hacer las cosas bien. Las cerraduras nuevas eran plateadas en vez de doradas, modernas en lugar de clásicas. Hacían un clic distinto cuando Eddie las probaba, un sonido más agudo, más mecánico, muy diferente al de antes. Aquí están sus llaves nuevas, señor. 3 copias de cada una, la de la puerta principal, la de atrás y la del garaje por el lado. Me dio un manojo de llaves que se sentía raro en mi mano. Son $450, con la tarifa de emergencia. Le pagué en efectivo, directo de mi cartera. Así no habría registro de que Roy Hayes estuvo involucrado en esta transacción. Cuando Eddie se fue, me quedé solo en la casa vacía. Empecé la parte más difícil, empacar 25 años de vida en lo que pudiera llevarme. Lo primero que eché a la maleta fue el joyero de Ellen, junto con las fotos de nuestra boda y el libro que estaba leyendo cuando murió. Todavía tenía el separador en la página 247. También metí mis certificados de ingeniero, papeles importantes, y el libro de cocina favorito de Ellen, ese donde ella hacía anotaciones en los márgenes. Casi todo lo demás lo dejé. Los muebles que contaban nuestra historia se quedarían ahí. Los álbumes de fotos de la infancia de Kathleen. La ropa de Ellen seguía colgada en el closet, todavía con su perfume. Mientras empacaba, llamé a los apartamentos Sunset Manor. Les expliqué que necesitaba un departamento amueblado, de una recámara, lo antes posible. Tenemos uno muy bonito disponible para ocupación inmediata, me dijo la señora Chen, la encargada. ¿Renta mensual? Y sí, y si quiere algo flexible, también se puede. Una hora después, me reuní con la señora Chen en el complejo. Un edificio sencillo pero limpio, hecho para personas mayores, con jardines bien cuidados y su centro comunitario. El departamento era chiquito pero cómodo, ya tenía todo lo básico para comenzar de nuevo. Está bien si paga el depósito en efectivo, señora Hayes. ¿Cuándo le gustaría mudarse? Esta misma noche. Ella levantó un poco las cejas, pero no preguntó nada. Firmé el contrato, pagué el primer mes y el depósito. Casi $3,000, algo que hace apenas 2 semanas me habría parecido un gasto imposible. Ya al anochecer, mientras cargaba el coche, vi a la señora Patterson viéndome desde su ventana. Me volvió a saludar, y yo sentí el peso de todo lo que estaba dejando atrás. Todas las relaciones que estaba cortando. Todas las conexiones que Kathleen y Jeremy me habían obligado a romper. Di un último recorrido por la casa vacía. Mis pasos sonaban distinto, como si ya no fuera mi casa. En la cocina, donde Ellen le enseñó a Kathleen a hornear galletas en Navidad. En la sala, donde la veíamos abrir sus regalos en la mañana navideña. En nuestra recámara, donde Ellen dio su último respiro mientras yo le tomaba la mano. Perdón, amor, dije en voz alta, pensando en Ellen. Pero tú lo entenderías. Siempre decías que era demasiado bueno para mi propio bien. Cerré las nuevas cerraduras y me fui de la calle Maple, tal vez para siempre.
En el retrovisor, veía toda la vida que estaba dejando atrás. El sol se estaba ocultando cuando llegué a Sunset Manor, con el coche lleno de lo más esencial de mi vida. Subí mi maleta a la puerta de mi nuevo hogar, buscando a tientas las llaves nuevas para las cerraduras nuevas. Adentro del pequeño departamento, dejé caer la maleta y, sin pensarlo, tomé mi celular. La última parte de mi plan necesitaba una llamada más. Una pieza más del rompecabezas que les daría a Kathleen y Jeremy la sorpresa de sus vidas. El departamento parecía cuarto de motel, funcional, pero sin alma. Muebles genéricos y ese olor fuerte a limpiador de alfombra que no se iba. Me quedé de pie con el teléfono en la mano. Ya había puesto la foto de Ellen en la mesita junto a la cama. Ahora tenía que decidir qué banco protegería mejor casi $900,000, de los hijos que pensaban que se los merecían. Abrí mi laptop en la mesa del comedor y me puse a buscar bancos que trabajaran con depósitos grandes. Me llamó la atención uno, Colorado Community Bank. No era un banco enorme, pero ofrecía atención personalizada y privacidad. Justo lo que estaba buscando. Colorado Community Bank, división de banca privada. Habla David Morrison. Hola, señor Morrison. Soy Roy Hayes. Necesito abrir una cuenta para un depósito importante. Más o menos $890,000. Hubo una pequeña pausa. Yo sabía que David estaba cambiando sus planes del día. Será un placer atenderlo, señor Hayes. ¿Le parece bien una cita el lunes por la mañana? Sí, a las 9 está perfecto. Muy bien. Tendré todo listo. El fin de semana se abría frente a mí como un territorio nuevo. Nunca había vivido en otro lugar que no fuera la casa que construí con Ellen. Este departamento se sentía como un exilio, pero era un exilio que yo había escogido. Mi decisión, no de ella. El sábado en la mañana, preparé café en una cocina que no conocía, y poco a poco fui sacando mis cosas. El joyero de Ellen lo puse sobre la cómoda. Mis premios de ingeniería en la repisa. Nuestra foto de boda junto a la cama, una cama que ya nunca conocería a Ellen. Fui al súper y compré comida para uno. Cosas simples. Nada complicado como lo que a Ellen le gustaba cocinar. El cajero, un chavo amable, me preguntó si era nuevo por la zona. Sí, acabo de mudarme, le dije. Nuevo comienzo. El domingo por la mañana, encontré una cafetería cerca del depa. Se llamaba Bruce and Views. Quedaba como a 3 cuadras. La barista, una chava de nombre Sara, con mechones morados en el cabello, me preparó un café bien cargado. Justo como me gusta. ¿Le es nuevo por aquí? Me dijo con amabilidad, sin meterse en mi vida. Ingeniero retirado, contesté. Buscando una vida más tranquila. Pues llegó al lugar ideal, me sonrió. Casi todos los vecinos aquí son bastante calmados. Me senté junto a la ventana con mi café, mirando a la gente pasear a sus perros y empujar carriolas. Una típica mañana de domingo, como las que Ellen y yo solíamos disfrutar. Pero en vez de sentir tristeza, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Expectativa. El lunes en la mañana, me puse mi mejor traje y manejé al Colorado Community Bank. David Morrison era más joven de lo que imaginaba. Tendría unos 45 años. Tenía esa actitud amable y profesional que uno espera de alguien que cuida los ahorros de toda una vida. ¿Qué lo trae por acá, señor Hayes? Preguntó David al recibirme en Colorado Community Bank. Vendí mi casa hace poco, le respondí. Estoy buscando un nuevo comienzo, en un lugar que valore más las relaciones personales que las comisiones por cada transacción. David asintió con una expresión sincera, como entendiendo bien lo que decía. Nosotros justamente nos especializamos en eso. ¿Me puede contar qué necesita? Le conté con calma mi situación. Le dije que era viudo, que vendí la casa familiar y que buscaba un banco seguro y fácil de tratar. David hizo preguntas útiles, nunca se metió más allá de lo necesario para abrir la cuenta. Tendré que transferir el dinero desde mi otro banco, le expliqué. Sin problema. Podemos iniciar la transferencia hoy mismo y para el miércoles ya debe estar disponible.
David preparó todo con eficiencia y sin hacer show. Me dio acceso a banca en línea, tarjeta de débito, chequera, lo básico. Por el monto del depósito, le recomiendo nuestro paquete premium. Tiene seguridad extra y otros beneficios. Firmé los papeles que me convertían oficialmente en cliente de Colorado Community Bank. Número de cliente, 847,293. Y con eso, ya tenía acceso a casi $900,000, dinero que Kathleen y Jeremy jamás tocarían. Martes y miércoles pasaron con el ritmo raro de esta nueva vida. Tomaba café cada mañana en Bruce and Views. Sara, la barista, ya se acordaba de mi pedido. Me preguntó cómo había estado mi fin de semana. En las tardes salía a caminar. Descubrí un parque pequeño, con bancas donde otros jubilados daban de comer a las palomas o leían el periódico. El miércoles por la tarde, David me llamó con la noticia que estaba esperando. Señor Hayes, ya se acreditaron sus fondos. Su cuenta está totalmente activa. Colgué y miré a mi pequeño departamento. La foto de Ellen en la mesita de noche me miraba, mientras yo pensaba en la vida simple que estaba construyendo, a partir de las cenizas de la traición de mi hija. Por primera vez desde que Ellen murió, sentí que yo tenía el control de mi vida otra vez. Esa noche, me senté en mi única silla. No era el sillón donde Ellen leía, ni el reclinable donde escuché la traición de Kathleen. Era una silla sencilla, en un cuarto sencillo, pero era completamente mío. Abrí la laptop y escribí en el buscador, minicámaras de vigilancia. Mis dedos flotaban sobre el teclado. Sabía que lo que estaba por ordenar, capturaría el acto final de mi venganza. Kathleen y Jeremy regresaban el viernes. Creían que encontrarían a su padre, viejo y agradecido, listo para que lo cuidaran. Pero en lugar de eso, iban a descubrir que su carga se había convertido en su peor pesadilla. La pantalla se llenó de opciones, cámaras de seguridad grandes, otras ocultas en objetos comunes. Después de 30 minutos buscando, encontré justo lo que necesitaba, una minicámara inalámbrica escondida en un cargador de celular. Las especificaciones eran perfectas para mí, con mi mente de ingeniero. Y con conexión Wi-Fi, control con app para celular, grabación que se activa con el movimiento, batería que dura 12 horas y video con imagen bien clara. Lo mejor de todo, podía ver lo que grababa en vivo desde mi celular, desde cualquier lugar con internet. Pagué envío urgente, otros $40, para que llegara el jueves. En total me costó $149. Hace 2 semanas habría dudado en gastar eso, pero ahora ya no me importaba. Con la cámara pedida, seguí con el siguiente paso importante. La carta que le dejaría a Kathleen y Jeremy cuando vieran que sus llaves ya no servían. El primer borrador estaba lleno de coraje. Muy directo, por todo el dolor que me causaron. El segundo estaba muy frío. No decía nada de lo que sentí por su traición. En el tercero, por fin encontré el tono ideal. Serio pero fuerte, con cariño, pero firme. Lo escribí con mi letra bien hecha, esa que Ellen siempre decía que parecía de ingeniero. Queridos Kathleen y Jeremy. Si están leyendo esto, es porque mi plan funcionó. Escuché su llamada. Escuché cuando dijeron que me iban a meter a un asilo, que ya era una carga. También los escuché haciendo cuentas, preguntándose cuánto podrían sacar por mi casa. Pues se las gané, la vendí en $890,000 en efectivo. Ese dinero ya está seguro en mi nueva cuenta bancaria y ahí se va a quedar. Ahora vivo en un lugar donde me valoran, no donde me aguantan. No se preocupen por mí. Preocúpense por ustedes, y por dónde van a vivir ahora. Sus cosas ya están empacadas y guardadas en Denver Moving and Storage, en la calle Fax Avenue. Tienen 30 días para recogerlas antes de que les empiecen a cobrar la bodega. Les di todo lo que tenía durante 42 años. ¿Y cómo me lo pagaron? Planeando echarme a un rincón y quedarse con todo por lo que trabajé. Ojalá esta lección les sirva de algo. Con cariño. Papá. El jueves en la mañana, llegó el camión de FedEx con una cajita pequeña que traía mi cámara. Me pasé 1 hora en la cocina probándola y aprendiendo a usar la app del celular. La imagen se veía súper clara, y el sonido también,
hasta podía oír susurros. Ese mismo jueves en la tarde, manejé hasta mi antigua casa por última vez. Usé el control remoto del garaje, ese que nunca le di ni a Kathleen ni a Jeremy. Metí el carro para que los vecinos no preguntaran nada. Me temblaban las manos mientras ponía la llave nueva en la puerta. Adentro, todavía olía a hogar. Las bolsitas de lavanda de Ellen, el aceite de limón que siempre usaba en los muebles, y ese olor a años de cenas en familia. Pero también había cosas nuevas que me apretaban el pecho. Las maletas de Kathleen y Jeremy junto a las escaleras, su correspondencia regada en la cocina. Era claro que habían empezado a usar mi casa como si fuera su bodega personal. Mientras planeaban mandarme al olvido. Instalé la cámara. El cargador falso lo conecté en la entrada, justo donde podía ver perfecto a quien llegara. La app me mostraba todo, la puerta, la entrada, y justo el lugar donde iba a pegar mi carta. Probé la detección de movimiento, entrando y saliendo varias veces, hasta que estuve seguro de que todo quedaría grabado cuando ellos volvieran. Después, pegué el sobre por dentro de la puerta, a la altura de los ojos, para que no pudieran ignorarlo. Parado en mi sala por última vez, toqué la repisa donde estuvo la foto de Ellen durante 23 años. Los nuevos dueños pondrán ahí sus propias fotos, crearán sus recuerdos en los cuartos que Ellen y yo llenamos de amor. Ya estuvo, mi amor, le susurré a Ellen en mi mente. Se hizo justicia. Cerré la puerta con mi nueva llave, revisé desde el coche la señal de la cámara una última vez y me regresé a mi departamento. El sensor de movimiento estaba activado, la batería llena, y mi celular listo para avisarme en cuanto Kathleen y Jeremy descubrieran que sus llaves ya no servían. Ya en mi departamento, me senté en mi sillón con el celular en la mano, viendo la puerta vacía de mi antigua casa desde la app de la cámara. Eran las 6:30 de la tarde, jueves por la noche. Mañana regresarían Kathleen y Jeremy de su viaje de trabajo, probablemente hablando de cómo meterme a un asilo y ya soñando con en que se iban a gastar mi dinero. No sabían que su pobre papá agradecido se había convertido en su peor pesadilla. Me desperté el viernes con la emoción de alguien que por fin va a ver justicia después de años de injusticias. El café me supo mejor que en semanas, y hasta mi pequeño departamento se sintió menos apretado cuando me acomodé con el celular en la mano y la cámara en vivo. La pantalla mostraba mi antigua puerta, vacía. 4:30 de la tarde. Ya casi llegaban. Me sabía sus rutinas de memoria. Kathleen siempre salía de Phoenix al mediodía para evitar el tráfico, y Jeremy manejaba justo al límite de velocidad. Deberían estar llegando en una hora. Volteé a ver la foto de Ellen en mi buró. Ojalá entiendas por qué hago esto, mi amor. Me dejaron solo. No me dejaron opción. 5:15 de la tarde. Mi celular vibró. Detección de movimiento. Una camioneta negra, el coche de Jeremy, se metió en la entrada de mi antigua casa. Mi corazón latía fuerte mientras miraba la pantalla. Kathleen fue la primera en bajar, estirándose después del viaje. Jeremy salió del lado del conductor y sacó las maletas del maletero. Se movían como quien llega con toda la confianza a su casa, creyendo que iban a reclamar lo que era suyo. Los vi caminar hacia la puerta. Kathleen sacó las llaves de su bolso mientras Jeremy dejaba las maletas en el piso. Metió la llave en la cerradura. Era la que yo había cambiado ayer. No giró. Kathleen frunció el ceño y revisó su llavero. Lo intentó de nuevo, cada vez más frustrada. Qué raro, dijo. Su voz salió por el altavoz del celular. Mis llaves no sirven. Jeremy se acercó, su cara cambió de cansancio a preocupación. Déjame intento por la puerta de atrás, dijo. Lo vi irse por un lado de la casa mientras Kathleen seguía batallando con la cerradura de la puerta principal. 3 minutos después, Jeremy regresó, y ya se le notaba la preocupación en la cara. Las puertas de atrás también están cerradas, dijo. Y el control del garaje no funciona. Su voz ya tenía ese tono de pánico que yo sabía que llegaría. Kathleen, dijo, alguien cambió las cerraduras. ¿Qué? Eso no puede ser. Papá ni siquiera conoce a ningún cerrajero. Jeremy miró la cerradura con más cuidado. Con su mentalidad de asesor financiero,
Supo de inmediato que algo andaba mal. Estas cerraduras son nuevas, dijo. Esto no fue un error. Kathleen sacó su celular con los dedos temblorosos. Voy a llamar a papá. La vi marcar el número de mi antiguo teléfono fijo. El mismo número que cancelé hace 3 días. Después de varios tonos, su cara mostró pura confusión. No contesta. Ni buzón de voz sale siquiera. Llama a su celular. No tiene. ¿No te acuerdas? Dijimos que le íbamos a comprar uno por si pasaba una emergencia. Su voz ya se estaba quebrando del miedo. Jeremy, mientras tanto, revisaba las ventanas. Toda su seguridad ya se había ido. Mira, dijo, esa está abierta. Puedo ayudarte a entrar. Vi cómo mi hija se subía por la ventana de la cocina. Esa que dejé sin seguro a propósito. Su traje se atoró en el marco, pero logró meterse. Unos segundos después, la puerta principal se abrió desde dentro. Jeremy entró con las maletas, pero en cuanto los dos cruzaron la puerta, se detuvieron de golpe. Había un sobre blanco pegado a la puerta, justo a la altura de los ojos. La mano de Kathleen temblaba mientras lo despegaba. Tenía su nombre y el de Jeremy escritos con mi letra, bien clara. Yo, en mi departamento, me eché para adelante en la silla con el celular bien agarrado en las manos. Viendo cómo Kathleen rompía el sello del sobre. Sus ojos leían mis palabras. Jeremy se asomó por encima de su hombro. Pude ver sus caras ir cambiando, primero confusión, luego sorpresa, luego incredulidad, y al final, puro horror. Vendió la casa, dijo Kathleen. Su voz casi fue un grito. ¿Cómo pudo hacernos esto? Jeremy le arrebató la carta y la leyó otra vez, como si esperara que las palabras fueran diferentes. Ese viejo manipulador. Nos engañó todo este tiempo. $890,000. Kathleen ya estaba llorando, el maquillaje bien puesto se le escurría por las mejillas. Se quedó con todo, sollozó. Ese dinero iba a ser nuestro futuro. ¿Tu futuro? Y dijo Jeremy, y por fin se le cayó la máscara de yerno bueno. Este es tu papá, Kathleen. Tú debiste tratarlo mejor. ¿Ahora es mi culpa? Y le gritó ella, sacando todo el coraje guardado durante años. Tú fuiste el que dijo que ya era una carga, tú fuiste el que insistió en meterlo a una casa de ancianos. Pues sí, era una carga, respondió Jeremy. Mira nada más lo que nos hizo. Jeremy movía las manos con coraje, señalando la sala que ya no les pertenecía. No tenemos dónde vivir. Nuestro contrato de renta se acaba la próxima semana. Y yo, desde mi departamento, no podía evitar notar la hermosa ironía. Ellos discutiendo en mi sala por no tener hogar. Igualito a como planeaban dejarme a mí, sin casa, en un asilo. Llama a un abogado. Y dijo Kathleen, desesperada. Tiene que haber algo que podamos hacer. No puede vender la casa sin avisarnos. ¿Con qué dinero? Le respondió Jeremy con sarcasmo. Por si ya se te olvidó, perdí mi trabajo hace 6 meses. Y tu sueldo en marketing apenas alcanza para pagar el carro. Entonces búscate otro. ¿Dónde crees que están contratando asesores financieros que fueron despedidos por cosas turbias? Vi cómo a mi hija se le iba descomponiendo la cara al darse cuenta de lo mal que estaban. Sin casa. Sin herencia. Sin ahorros. Y ahora se enteraba que Jeremy mi trabajo tenía. ¿Cómo pudo ser tan cruel? Susurró Kathleen. Igual que tú fuiste cruel cuando lo llamaste una carga, le respondió Jeremy, y planeaste dejarlo en un rincón olvidado. Y el viejo fue más listo que los dos. A través de la cámara del celular, los vi desplomarse sobre mis viejos sillones. Sillones que desaparecerán mañana, cuando los nuevos dueños se muden. Kathleen se tapó la cara con las manos, y Jeremy solo se quedó mirando la carta con cara de alguien. Que por fin entendió que lo vencieron. Apagué la cámara. Ya había visto suficiente. Me levanté y caminé hacia mi pequeña cocina. Saqué una botella de vino que Ellen amaba, un Burdeos 2018 que habíamos guardado para una ocasión especial.
que nunca llegó. Me serví una copa, la levanté hacia su foto. O va por ti, mi amor. Se hizo justicia. El vino sabía a victoria. Ellos aprendieron lo que pasa cuando muerdes la mano que te da de comer. Mi celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Seguramente Kathleen intentando contactarme por otra vía. Lo borré sin abrirlo. Apagué el teléfono por completo. Me acerqué a la ventana y vi el atardecer dorado sobre Denver. En algún lugar de esa ciudad, mi hija y su esposo estaban enfrentando las consecuencias de su egoísmo. En algún rincón de mi antigua casa, aprendían que esa carga que querían desechar ahora se había convertido en su mayor problema. Por primera vez desde que Ellen murió hace 2 años, me sentí realmente libre. Ya no era una carga para nadie. Volví a ser yo. Con mi propio dinero. Mis propias decisiones. Y mi futuro abierto frente a mí como un camino limpio. Roy Ayers se fue de esa casa, y no va a volver. Si esta historia te gustó, dale me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos qué opinas en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Y gracias por ver.